Hace poco escuché una especie de cuento, una reflexión. No soy de leer mucho porque las reflexiones están muy cargadas de un humanismo medio soso, ¿no? Mira el vaso medio lleno y no medio vacío, todas esas cosas, ¿no? No, está bien, no digo que esté mal. Pero como que yo no le invierto mucho tiempo en esas lecturas. No porque esté mal, por favor, quiero que me entiendan. Simplemente porque hay tanto que muchas veces la gente se queda con el dibujo y no profundiza. No profundiza en el concepto, no profundiza no lo lleva a su propia vida, no evalúa los principios que tienen que ver con esos ejemplos. Pero me gustó mucho y me hizo pensar mucho me hizo pensar. Dice que una persona iba caminando por el pasillo de la oficina con una taza llena de café y de pronto alguien sale de su lugar de trabajo y, sin prestarle atención, lo choca. Entonces esta persona, que se sacude, derrama café. Y bueno, con todo lo que implica el derramar café y el cuento lleva para un montón de lados, pero quien estaba escribiendo hace una pregunta bien interesante y es a donde yo me quedé pensando. La pregunta dice, ¿por qué se derramó el café? Si usted recibió este cuento, ¿alguno lo leyó el cuento? ¿Sí? Bueno, no todos. La pregunta es interesante, o sea, ¿por qué se derrama el café? ¿Por qué se derramó el café? Es como si alguien me chocara y yo tirara té ahora. Entonces, ¿qué me dirían? ¿Cuáles serían las respuestas? Porque te chocaron, porque no tuviste bien la mano, porque la taza estaba abierta y no era una taza cerrada, porque estaba muy lleno. ¿Qué más? ¿Por qué se derramó el café? Porque estaba distraído. ¿Qué más? ¿Qué me podrían decir? Ayúdenme. ¿Por qué se derramó el café? Porque fue un movimiento violento. ¿Nadie sabe de física? Por la inercia, la masa, por la velocidad de acción del desaceleramiento, por el choque de fuerza. ¿Por qué se derrama café? ¿Por qué se derramó café? Ahí estás tomando café. ¿Qué estás tomando? Agua. ¿Por qué se derramó el café? Porque es algo líquido, pierde contención, se cae. Perfecto, ¿no? Qué interesante. Yo también pensé todo eso cuando estaba leyendo, porque cuando hace la pregunta me detengo y no continúo, sino que me quedo pensando. Digo, ¿por qué se derramó café? Porque era café lo que había. Y me quedé pensando en esta respuesta, que seguramente ya conocías el cuento y me lo quemaste delante de todos, pero te agradezco. Siendo inteligente, voy a deducir que era tu reflexión y no la de haber leído el cuento. Porque era café lo que había en la taza. Y me quedo pensando un rato largo. Y digo, ¿y si hubiera habido agua? Se derramaba agua. ¿Y si hubiera habido té? Se derramaba té. ¿Y si hubiera habido pintura? Se derramaba pintura. Entonces, algo que por primera vez en mucho tiempo me quedo pensando y haciendo autoconfrontación es, uno saca afuera lo que tiene adentro. Las circunstancias nunca van a sacar lo peor de vos. Las circunstancias van a sacar lo que hay en vos. Entonces, en esas enseñanzas que nosotros hacemos sobre educación emocional y decimos, la ira se produce por una creencia de injusticia, en realidad, para ser más profundo y más sincero, el enojo, la bronca, el rencor, el odio, la reacción de violencia se manifiesta de nosotros porque está en nosotros. Y ese es un punto que necesitamos comenzar a revisar en cuanto a nuestra manera de reaccionar. Porque te quedás pensando de alguna manera en la historia de Jesús en la cruz. Un recipiente, Jesús fue un recipiente. Un recipiente que en la cruz es quebrado, una vasija que es quebrada. Y cuando se lo traspasa, Él derrama agua.
¿Qué es lo que hace que Jesús no se enojara cuando está en la cruz? Lo están crucificando. Yo me imagino la historia cuando te agarras el dedo chiquito o te agarras, no sé, ¿vieron que a veces el otro día Lucy, estaba Gastón también ese día, ¿no? ¿Te acordás? Gastón se agarró, ¿qué te golpeaste? Se golpeó la rodilla con una mesa que habíamos comprado. Se golpea la rodilla. Le di tanta gracia al Espíritu Santo porque y no con solté ni una Gastón palabra. nos quedamos mirándola diciendo, vamos a ver lo que hay adentro. Y estaba sana porque no había nada inmundo salió de su boca. Pero es en ese momento donde la ira no te deja pensar, donde no te importa. Y decís, ¡ay, En ese momento sale lo que hay dentro. Porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y nosotros, la forma de reaccionar en una discusión de pareja, la forma de reaccionar ante la injusticia de un jefe, la forma de reaccionar ante un agravio social, la forma de reaccionar que tiene la iglesia. ¿Saben? A mí me da mucha lástima la forma de reaccionar que está teniendo la iglesia frente a un mundo que no entiende quién es la iglesia. Formo parte de muchas redes, de grupos de WhatsApp, de pastores. Y he percibido un odio, un enojo, una bronca, un deseo de que el cielo consuma a todos los que son de Sodoma y de Gomorra. De verdad están como orando. Viene el tiempo del juicio. El Señor consuma a sus enemigos. Y uno como que, claro, como eso está en la Biblia, uno se da el lujo, ¿no?, de expresarlo. Como que pareciera que a la luz de que alguien ofende a Dios, el celo de tu casa me consume, Señor. Voy a reventar a todos los vendedores inmundos que están en la iglesia. Yo me imagino más de uno de nosotros queriendo volver en el tiempo y queriendo posicionarse el día en el que Jesús entra al templo. Porque yo me imagino a Jesús tirando, porque en nuestra imaginación nos imaginamos a Jesús recaliente, re enojado, a latigazos agarrando a la gente, porque así lo vimos en las películas. Entonces me lo imagino a alguien tirando así y alguien por detrás agarrándose de esta historia de Jesús y reventando. O sea, Jesús tirando esto al suelo y viene otro de nosotros que nos trasladamos en el tiempo y pisándolo. Jesús ya pasó y el otro así. A veces tenemos esta historia con el mundo. ¿Ustedes piensan que Dios no ve la injusticia que hay? ¿Se nos escapa que Él nos creó? ¿Que nosotros somos hombres y Él es Dios? Pero no somos capaces de poder mirar la forma en la que Jesús reaccionó. Esta semana me hizo reaccionar muy fuerte un videito que creo que lo compartimos con todos. Un video de Pablo Apóstol. Pablo Apóstol es una película y distribuimos el videito en la congregación. Y me impacta mucho el momento en el que Lucas, hablando con Pablo, Lucas habla de forma tan contemporánea, porque le dice, nos están persiguiendo, están matando a los niños, están asesinando a los que son deformes, están persiguiendo a los hijos de Dios, a los cristianos. Le está diciendo, y Pablo le dice, tenemos que reaccionar con amor. Con amor, le dice Lucas. Tenemos que reaccionar como Cristo reaccionó con nosotros, pero no es posible, le dice Lucas. Y empieza a hablar Pablo, ¿no? Y empieza a decir, tenemos que hablar con un amor que todo lo sufre, que lo puede esperar todo. Tenemos que reaccionar con un amor que todo lo soporte, que no sea jactancioso, que no se envanezca en sí mismo. Y mientras él iba hablando, ¿no? Porque uno lo lee, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 13. Uno lo lee y está acostumbrado, ¿no? El amor es
El amor no es, el amor no sufre envidia, no sufre esto, el amor es esto. Y uno se lo aprende de memoria, ¿no? Pero esta historia de poder vivirlo, el otro día descubrí una palabra que Dios me dio hace mucho tiempo. A ver si logro encontrarla. Una palabra que Dios me dio en el año 2013. Palabra recibida el 13 de marzo del año 2013. La anoté. ¿Era tu cumpleaños? La anoté. Y decía esto, la verdad que me había olvidado por completo. 2013. En intimidad con el Padre, en privacidad con Él, escuchaba un pensamiento que me hablaba con claridad. Mi consulta era acerca de los tiempos que se avecinan. Acaban de nombrar como papa al cardenal Bergoglio. Qué interesante, porque me estoy yendo es como si estuviera en el pasado, ¿no? Acaban de nombrar como papa al cardenal Bergoglio, ahora llamado Francisco I, de orden jesuita. También llamado Papa Negro. El Señor me decía que se avecinan 7, escuchen, el Señor me decía, 2013, que se avecinan 7 años de oscurantismo. El ocultismo será la búsqueda espiritual más común, mucho más que las religiones tradicionales. Escaseará la palabra, pero la iglesia se sostendrá por medio de la justicia. Cuando repaso eso, digo, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Y acá es donde empezamos a tener un problema serio. Porque las personas discuten por lo que creen que es justo. O sea, si vos querés entender el plano social, es una guerra de justicia. Vos te vas a sentar a hablar con un chico con pensamientos y práctica homosexual y de pensamiento LGTB, y él te va a manifestar su creencia de lo que es justo. Y vos te vas a sentar con un religioso y te va a expresar lo que es su creencia de lo que es justo. Y luego de eso ambos van a sentir que el otro se está interponiendo en lo que creen que es justicia y se van a agredir mutuamente. Entonces va a aparecer un tercero que va a decir, ustedes dos son fanáticos porque no se toleran, necesitamos tolerarnos todos. Y el que diga, vos estás integrándolos a todos, por lo tanto no respetás a los que no integramos a todos, vos también sos alguien que no integra, porque no me estás integrando a mí, que no los integro a todos. Y también van a discutir entre ellos porque no creen que sea justo. El problema de este mundo es la visión de la justicia. Y para los que estamos en Cristo Jesús, la justicia, para muchos, es la Biblia. El problema que tenemos cuando tomamos a la Biblia como la palabra de justicia, es que te vas a encontrar con cualquier cantidad de versiones, con cualquier cantidad de interpretaciones, con cualquier cantidad de valoraciones. Y volvemos a tener el mismo problema. O sea, si alguien me dijera que por leer las Escrituras nos unimos, yo le diría, explíquenme las 36.000 denominaciones que se basan en la Escritura. ¿Cómo es posible que haya 36.000 denominaciones a partir de este mismo libro? El problema no radica en el libro, el problema radica en nuestra lectura del libro. O sea, el problema radica en nuestra valoración de la justicia. Estamos viviendo un tiempo que busca que lo justo se vuelva injusto. Vivimos en un tiempo donde Lucero espera que aquello que nosotros tenemos como mayor valor, que es la justicia, y es lo único que nos hace permanecer, se vuelva injusto. Esa es la razón por la cual hoy la mezcla es tan peligrosa. ¿Por qué es peligrosa la mezcla? Porque es peligrosa para un hijo de Dios atarse a un inconverso o a alguien que no tiene la misma fe. ¿Por qué es tan peligroso? Porque te desvía
de tu punto de justicia. Se mezcla el interés y la valoración de la justicia. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando en todos los niveles. Es justo adorar a Dios, es justo que no te mezcles, es justo que comas lo santo, es justo que seas humilde, es justo que reacciones con amor, es justo que valores a tu prójimo. Muchísimas cosas son justicia. Entonces te vas a encontrar hoy con iglesias que prefieren agarrar una pancarta y salir a la calle a golpear o a orar en nombre de la justicia. ¿Se dieron cuenta que hemos hecho más guerra? O sea, nosotros somos un bando político para el mundo. Usted se dio cuenta que hoy la iglesia no es el pueblo de Dios en la tierra. Hoy el mundo lee a la iglesia no como el pueblo de Dios en la tierra, no como la gente del libro. Hoy el mundo no ve a la iglesia como el pueblo del amor, el pueblo que todo lo soporta. Hoy el mundo ve a la iglesia como un partido político. Hoy son un movimiento político en América Latina. Y esa nunca fue la instrucción. ¿Quieren que les recordemos al mundo lo que pasó en el año 300 después de Cristo, cuando Constantino exactamente se mezcló de esta forma? Cuando el mundo golpea a un hijo de Dios, lo que tiene que manifestarse en él es Cristo. Eso fue lo que le ocurrió a la roca. La roca es golpeada, la roca es rota y lo que sale de la roca es agua. ¿Qué es lo que sale de tu vida cuando sos golpeado? ¿Con qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que hay dentro tuyo? ¿Cuáles son tus fantasías, tus creaciones internas? ¿Cómo vivís el evangelio? Muchas personas viven un evangelio inventado, un evangelio que se falsificaron internamente, lleno de religiosidad. Lucas capítulo 6, verso 45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús más adelante diría: mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Algunas personas dicen: a mí me está contaminando el ambiente, ¿dónde estoy? No, lo que te contamina es lo que hay dentro tuyo. Lo que te contamina es lo que hay dentro tuyo. Decime lo que hay dentro tuyo y te voy a decir cómo vas a reaccionar. Hemos hablado mucho acerca de los deseos del corazón. Hemos hablado mucho en el FCM sobre los deseos del corazón. Y lo que hay en el corazón del hombre es algo oculto al hombre. Por eso la mejor forma de poder evaluar lo que está pasando en tu corazón es con los problemas. Las dificultades y las adversidades es lo que va a terminar manifestando cuál es la fe que hay en nosotros. Y si bien nosotros no vamos a pretender no llorar en medio de la angustia, ni vamos a pretender hacer una negación frente al trauma, frente al dolor, es muy importante para nosotros saber que el momento de dolor pasa, es transitorio. Y que podemos volver a conectarnos con el Padre. El problema radica cómo reaccionamos a los momentos de crisis, de presión. ¿Cómo reaccionar frente a la presión económica? ¿Hay dentro tuyo fe? ¿O hay desesperanza puesta por el mundo? ¿Cómo reaccionás a un maltrato social? A mí me hablan de la desigualdad social. Y me hablan de la discriminación. Y me presentan a la discriminación como un problema para el hombre. ¿Quieren saber algo? La discriminación es una bandera que el débil ha abrazado por causa de la mentalidad social. ¿A qué me estoy refiriendo? El que no es discriminado no tiene voz para hablar. Entonces la gente hoy procura la discriminación. Vos me ofendiste, vos me lastimaste, vos me heriste, vos me hiciste, vos me tocaste, vos me llevaste, vos me dañaste. Porque si no se presenta como discriminado, nadie lo escucha.
Entonces, como vivimos en un tiempo donde la justicia es algo que todos ya no toleramos más, la injusticia, el que alguien sea discriminado es injusto. Entonces, si él dice, acá me lastimaron, acá me hirieron, acá me abandonaron, no va a faltar quien le preste oído por interés y diga, es cierto, esto es algo malo, tenemos que hacer algo, y ahí se levanta una bandera. Así se levanta una bandera de que el 2 al 8% de la población puede tener puede tener prácticas homosexuales, pero hoy gobiernan una agenda que repercute en toda la sociedad. Eso no es democracia. Es el derecho de todo, pero el derecho mío también vale. Entonces me hablan de discriminación, quieren hablar de discriminación. Yo tenía 4 años cuando yo iba a una iglesia que estaba en el garage de mi casa y a mí mis amiguitos ya me hacían bullying por ser evangélico. Piensan que no sé lo que es ser discriminado. En un país católico que seas evangélico es casi como ser un sectario. Poco más te llamaban de los niños de Dios y te metían adentro de una secta. Porque se levantaron un grupo de pastores truchos que le robaron el diezmo a cualquier cantidad de gente, pensaron que todos los que somos pastores, acá vinieron jueces a investigarme. No me hablen de discriminación. No me van a ver en la calle llorando, ni rompiendo vidrio o rompiendo el suelo para tirar un piquete. No me van a ver con una pancarta levantada. Mi oración va a ser en lo interno, mi llanto va a ser en lo privado. Es muy fácil golpear al que pone la otra mejilla. Pero es importante que sepa el mundo que el que pone la otra mejilla es más fuerte que el que quiere golpear. Porque si pongo la otra mejilla es porque puedo soportar tu golpe. Si pongo mi otra mejilla es porque puedo soportar tu carga. ¿Saben por qué? Porque hay uno que venció la muerte. Y no hay poder en esta tierra que pueda callar la voz de los hijos de Dios que se va a soltar sobre toda la tierra manifestando el poder de Dios. Pero nuestro poder es el amor. Nuestro poder es devolver bien contra el mal. Nadie puede hacer eso. Nadie puede devolver bien por mal si no pertenece al reino de Dios, porque lo que hay dentro de él va a salir. Entonces el trigo de la cizaña se va a separar en medio de la prueba. La prueba va a definir. La prueba va a definir lo que hay dentro de nuestros corazones. Esa fue la historia de Judas. Un hombre que quería también la revolución del reino, pero era un reino tomado por las armas. Y cuando vino la prueba, todos salieron corriendo, pero Judas lo traiciona. Judas va en pos de su propio corazón, va en pos del dinero. Viene el tiempo donde nuestros corazones van a ser puestos a pruebas. El Señor ya lo viene hablando. Ya lo viene anunciando. Y esta casa trabaja hace muchos años en la formación de carácter. La formación de carácter no tiene que ver solamente con salir de las drogas. Formación de carácter no tiene que ver solamente con reconciliar tu matrimonio. Formación de carácter no tiene que ver con que recuperes el dominio sobre tu familia y puedas tener a tus hijos en paz en tu casa. Formación de carácter tiene que ver sobre cómo vas a reaccionar el día de la injusticia. ¿Cómo vas a reaccionar el día de la injusticia sobre tu casa, sobre tu familia? El otro día estaba en casa pensando, me levanté a las 5 de la mañana, estaba pensando. Y pensaba dentro mío, flasheo mucho. Y pensaba dentro mío, tenemos que organizarnos porque viene el tiempo donde no vamos a poder estar en salones. Entonces tenemos que tener algún código donde saber en qué casas nos vamos a reunir. Ay, Sebastián, estás adelantándote mucho. Hermanos, hasta hace 5 años atrás, decirle a nuestros hijos que un matrimonio estaba formado por papá y mamá, estaba todo bien. 5 años después, eso es un crimen legal. Decirle a mis hijos que una familia puede ser formada como se le dé la gana, va contra mi creencia espiritual, creencia que al mundo no le importa. Una creencia que está sostenida en las Escrituras desde hace más de 6.000 años. Pero esa cultura el mundo decidió aplastarla. Si yo decido abrazar mi fe, Cristo, el mundo me declara ilegal. Entonces va a venir el tiempo donde el mundo me va a correr, me va a perseguir. Lo van a hacer.
Por ahora hay una persecución pasiva. No leo tus libros, no te publico tus posts, no comento tu educación a la sociedad. Eso pasa. A mí me hacen un hueco muy grande por ser pastor. Yo no he negociado con la sociedad, no he negociado mi mensaje. No lo negocié para nada. Y eso me dejó en una posición donde hoy, sí, son muy bonitos los libros de Palermo, pero los dejamos ahí escondidos en un rincón. No hay problema. Hasta ahora es una persecución pasiva. Pero viene el tiempo de la persecución activa. Viene el tiempo donde que vos comentes en la calle, a tu hijo sobre el Evangelio, viene ese tiempo donde vas a ser hackeado. Y saben, hoy era un tiempo de generaciones. Porque es una guerra de generaciones. La generación que se está levantando es una generación violenta. Es una generación de jóvenes sin voz. Es una generación de jóvenes analfabetos emocionales, analfabetos espirituales, que necesitan una guerra. Por eso te vas a encontrar que el problema de Chile, el problema de Bolivia, el problema de Ecuador, de Perú, incluso los problemas que se gestan en las calles de Argentina, tienen que ver con jóvenes que salen a las calles. No vas a ver a los hombres de 50, 60 años en las calles. Vas a ver a muchachos de entre 16 a 40 años tapados con la boca, tirando piedra. Esa es la generación que está peleando hoy. Una generación que quiere una guerra, una generación que quiere un modelo, una pelea. Necesitan pelear. Entonces, si nosotros no blanqueamos esta situación sobre la iglesia, si dejamos de jugar a ser evangélicos y empezamos a entender que esto es una guerra de diseños, y nuestra guerra no es contra hombres, nuestra guerra no es contra hombres. Hablaba con Luciana ayer, tomábamos un café y le decía, ¿te sentaste alguna vez a hablar con un homosexual? Yo me senté a hablar con muchos homosexuales. Y muchos de ellos son gente preciosa, agradables, educados, sonrientes, con mucho temor a ser agredidos. Cuando la máscara y la careta se cae, te encontrás con el ser humano herido. Saben, me da más asco hablar con un evangélico hipócrita, golpeador de mujeres, su esposa, sus hijos, o mentiroso en la iglesia, que con un homosexual sincero, que se sienta delante de mí con un corazón abierto y herido y que me dice, me hirieron tanto y no sé cómo salirme de acá. Hemos perdido la sensibilidad del espíritu. Quiero volver a ese tiempo donde Jesús caminaba en las calles. Quiero volver a ese tiempo donde la sola presencia de nuestro andar en la calle produzca una reforma solamente porque hay alguien de amor allí. ¿Qué es lo que hay dentro nuestro? ¿Qué es lo que hay dentro nuestro? ¿Cómo reaccionamos a cómo el mundo acciona contra nosotros? En el libro de Juan capítulo 7, versículo 38, la Escritura dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Saben? Este pasaje se conecta directamente con Juan capítulo 4, cuando Jesús le pide de beber a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? E inmediatamente que le pide de beber, Jesús conecta esa historia
al saber adorar. Y le dice, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos. Y está hablando de los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Le dice a los samaritanos, y no porque él estuviera en algo en contra de los samaritanos, simplemente porque Samaria era un pueblo que había mezclado judíos con gentiles. Entonces era obvio que la salvación iba a venir de lo puro, no podía venir de lo impuro. Y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, veo que no tienes ningún cántaro y me pides a mí que te dé de beber. Tú sabes que no puedes hablar con una mujer. Y él le dice, si vos supieras quién habla con vos, tú le pedirías a él y él te daría agua y nunca más tendrías sed. ¿Se acuerdan del pasaje? Y luego de esa expresión, él conecta la adoración. A mí me llama mucho la atención porque cuando él está en la cruz, él hace la misma expresión. Y él dice, tengo sed. Tengo sed. Siempre supimos que adorar tenía que ver con la humildad, tenía que ver con el abrirnos delante de Dios y dejar que... Pero también adorar tiene que ver con beber nosotros de las aguas que brotan de aquellos que creen. Beber nosotros. Yo bebo de las aguas que brotan de mi interior. ¿Cómo podés beber de algo dentro tuyo si lo que está dentro tuyo está contaminado? Es que es el Espíritu de Dios el que me limpia. Entonces resulta que es la adoración lo que permite abrir un espíritu, una peña. Nosotros somos rocas vivas y el Espíritu de Dios nos llena. Y cuando Él golpea la roca, léase la historia de Moisés, cuando Él golpea la roca, el agua comienza a fluir y la podemos beber. Es en el tiempo de dolor donde podemos beber esas aguas, porque la roca es quebrada. Es en el tiempo de dolor donde podemos adorar. Es en el tiempo de dolor donde volvemos nuestra mirada al Padre. Es en el tiempo de dolor donde la iglesia se arrodilla. Es una lectura muy facilista la que voy a hacer, es una lectura casi conformista la que voy a hacer en este momento, pero lo que está pasando en América tiene que ver con una oportunidad de la iglesia de Cristo de doblar sus rodillas y volver su mirada a Él. Y aunque en nuestro corazón hubiera estado el deseo de que los injustos permanezcan en su morada de injusticia y no gobiernen sobre los justos, aún así el Señor permite que muchas veces un rey romano pueda gobernar sobre los hijos de Dios para que ellos doblen sus rodillas. Que la persecución de Nerón tuvo sentido. Que la persecución de Nabucodonosor, de Herodes, tuvo sentido. Y cuando el pueblo preguntaba por qué, la razón tenía que ver con nuestra actitud. ¿Cómo reaccionás al tiempo de la persecución? ¿Cómo estás reaccionando al tiempo de la persecución? Ahora, en este lugar hay muchas personas que son perseguidas. Te persiguen por tu fe. Y vos decís, hasta ahora nadie me persiguió. Es que sí te persiguen. Te lo voy a explicar de esta forma. Muchos de ustedes tuvieron muchas oportunidades de hacer dinero y no la hicieron por ser justos. Muchos tuvieron la oportunidad de evadir impuestos y no los evadieron por ser justos. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de asociarse en convenios que no honraría a Dios y no lo hicieron por ser justos. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de mantener cómodo su vida acomodada a un sueldo y muchos decidieron salirse de ese lugar tan solo por el hecho de honrar a Dios y tener libertad de su tiempo. Y esto también es una persecución. Porque lo difícil no es ser justo, sino ser justos en un mundo que te empuja a la injusticia. En el tiempo, ¿dónde está el Dani? ¿Se fue? En el tiempo pasado, Dani Montaño tuvo una historia, tuvo también una vida pasada antes del Señor y cometió muchos errores con los números. Cuento porque es una historia que merece ser
pública. Y está bien, le quedaron algunos problemas con la FIP. Yo soy testigo del tiempo que hace que esta familia esté intentando poner en orden. Que no salen en el sistema, que no los quieren regular la deuda, que no les quieren dar las cuotas, que no los quieren incorporar, que no los quieren... Continuamente le ponen un pero para mantenerlos en el ámbito del deudor. Vos me estás debiendo. Delante de Dios ustedes no son injustos, porque ya se computa el corazón. Pero el mundo va a buscar que seas injusto. Hace un tiempo atrás a Juan, unos vecinos lo amenazaron. Fuerte. Peligroso meterse con vos ahora que lo pienso. Lo amenazaron mal, pero mal, al punto que amenazaron la vida integral de su hijo. Le dijeron cosas horribles que no merece la pena repetirse. Grandote los tipos. Pesado. Dice, vos no te das una idea con quién te metiste, le decían. Solamente porque le había pedido sacar la basura de adelante de la casa. El otro le tiraba la basura en la casa y él le dijo, mirá, saca la basura. Es un problema en la municipalidad, dijo el otro. Él llamó a la municipalidad para que le saquen la basura pensando que era un problema en la municipalidad. Y la municipalidad le puso multa a los otros. Los otros se lo querían comer crudo a Juan. Le dijeron de todo. Lo amenazaron. Y tenía un huésped abajo que también, me tenés cansado, me tenés cansado. Las cosas que habremos pensado con Juan, con los hermanos. Y bueno, digo, ¿qué nos cuesta? Caemos una patota de 200... Junto a los 200, 300 hombres, nos bajamos todos los autos, le rodeamos la casa, no sé, porque era de la mafia, gente de la mafia. Los valientes Palermo. Pero no nos faltaban ganas, ¿no? Más de uno lo pensaba. Digo, somos muchos, no somos machos, pero somos muchos. ¿Cómo? Un poquito de trotil, ¿no? No diga eso. No. Digo, tantas cosas se nos ocurrieron, porque en el deseo de la justicia, vos querés al otro acomodar, le querés acomodar la cabeza a las trompadas, le querés acomodar la cabeza. ¿Qué hicimos, Juan? ¿Cuál fue la estrategia? Adorar, se levantaban temprano. ¿Cómo fue? Nos levantábamos temprano con el equipo de ahí y me acuerdo que declarábamos el Salmo 37, que declara en relación a nuestros enemigos, digamos, de que el Señor es el que... ¿Cuál? 27. El que él hace la guerra. Fuimos una vez a una parte de la ciudad también a hacerlo, digamos, nos movilizamos en intercesión, en adoración y ungíamos la cuadra alrededor. Me acuerdo que la estrategia me la pasó un profeta de Bolivia y yo se las pasé a ustedes, una cosa así fue, o una cosa así. Pero yo cuando se la estaba pasando, como que adentro mío decía, a esto le falta piña. A esto le falta... Sí, le falta... ¡Ta! Está bien, vamos a orar, vamos a ungir. Silencio del otro lado, se callaron las agresiones, no se cruzaron más. Desapareció esta persona. Con el tiempo nos enteramos que no sabíamos si podía estar en Córdoba, si estaba, que se volvió loco, que lo internaron o lo encerraron, no sabemos cuál fue, pero desapareció. Y el otro, que estaba abajo, se murió. Metete con Juan y su... Lo interesante de esto es que nosotros no deseábamos esto para esta gente. Porque yo soy testigo de cómo él, a veces asustado, porque el único problema que tenía era el susto que tenía de que si el otro iba a poder cumplir o no una agresión contra su hijo. Era el único susto que tenía. Pero en el fondo él me decía a veces, ¿sabes? Estoy orando por ellos. Estoy orando para que se conviertan, para que se vuelvan al Señor. Wow. Dice la Escritura que cuando vos orás por tus enemigos, ascuas de fuego amontonás sobre su cabeza. El tema es que lo tenés que hacer con un corazón sincero, porque si con bronca orás por tus enemigos para que ascuas de fuego le aparezcan, Señor, bendecilo, y lo bendice. Decís, ¿por qué lo bendijiste? Me pediste que lo bendijera. No, quería que ascuas de fuego le vinieran sobre la cabeza. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Cuáles son las aguas que estás bebiendo? ¿Cómo es la reacción frente al tiempo que estamos viviendo? ¿Cuántos se sienten indignados cuando prenden la televisión? Yo me siento
ya no puedo prenderla más, así nomás. O sea, cuando la prendo es muy tac, tac. O sea, prendo para ver tal noticia y cierro. Porque es tan injusto el planteo que se hace. Tan injusto que me moviliza a pensar de forma injusta. Y esa es la trampa con la que el diablo quiere llenar nuestro corazón. Quiere llenarnos de injusticias. Quiere llenarnos de pensamientos, de ideas, de emociones que no respondan al reino de Dios. Saben, el fin de semana que viene vamos a hablar sobre el reino de Dios y vamos a profundizar un poquito sobre la funcionalidad del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué Dios establece el reino de Dios en la tierra? Una vez me decía Luciana, alguien lo debe haber pensado, pero yo como que cuando se lo escuché a ella, como que me decía, no hay paz sin justicia y no hay gozo sin paz. Qué interesante, ¿no? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Todo empieza con la justicia. Ahora, justicia no tiene que ver con que yo ejecute acciones contra alguien que está desviado. Porque eso es ser juez. Justicia tiene que ver con que yo manifieste, exprese a Cristo. Si alguien me golpea en una mejilla, lo justo para Dios es que yo ofrezca la otra. Si alguien me quita la túnica, lo justo para Dios es que ofrezca la capa. Si alguien me persigue, lo justo para Dios es que yo ore por nuestras persecuciones. Me impacta mucho cuando el apóstol Pedro se presenta y lo vienen persiguiendo. ¿Se acuerdan la historia? Lo vienen persiguiendo a Pedro. Y Pedro dice, Señor, ahora te pido que con denuedo prediquemos el Evangelio. Yo te pido que nos des fuerzas y que con denuedo prediquemos el Evangelio. Este es el tiempo donde se va a pesar de qué estamos hechos. ¿Cuál es el interior que hay en nosotros? La taza de café se derrama porque tiene café dentro. La ira se va a derramar porque hay ira dentro tuyo. El odio se va a derramar porque hay odio dentro tuyo. La bronca se va a derramar porque hay bronca dentro tuyo. A Jesús lo único que se le cayó de la boca fue, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso fue todo lo que se le cayó de su boca. Perdónalos, Señor. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Hermanos, en un tiempo de persecución, de búsqueda de la justicia propia, necesitamos volver a beber de las aguas del Espíritu que nos llenan de Cristo y que nos llevan a una visión de justicia muy diferente. ¿Saben? En este tiempo estoy necesitando volver a beber de las aguas que en algún momento bebimos y que de tanta revelación por ahí se nos escaparon. Porque estamos con tanta ansiedad de que las cosas cambien y siendo gestores de los cambios que perdimos de vista cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene, que tiene que ver con que ser Cristo en la tierra, con dejar que Él. Porque uno dice, no, Cristo gobernó, somos para gobierno. Sí, está bien, pero como Cristo gobierna. En amor, en justicia, con justicia. Esa es la expresión. ¿Lo cree usted?